Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Siete Prédicas. Mi nombre es Andrés Mauricio Pacheco y Siete Prédicas consiste en siete prédicas, que la primera es mi testimonio. Yo antes era ateo y me convertí en cristiano. Es un testimonio impactante, fuerte, en donde se muestra el poder y la gracia de Dios. El segundo es un breve resumen de la Biblia, solo con versículos bíblicos. La tercera es la gran obra maestra, que es una historia de una familia peruana. Es una historia ficticia, pero fundamentada en la palabra, inspirada en la palabra, que muestra, digamos, algo en este tiempo y que es una historia muy buena. Se la recomiendo. La cuarta es la veracidad de la Biblia, ya que mucha gente no cree que la Biblia es verdadera. Ahí se darán como argumentos y evidencias de que la Biblia realmente es verdadera. El quinto es el amor verdadero. El sexto es los problemas de los afanes del mundo y el evangelio de la prosperidad. Y el séptimo es el fin del mundo. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es acerca del fin del mundo, pero voy a tratar de no dar tantos, ¿cómo se dice? Con tanta exactitud, pero por la gracia de Dios voy a tratar, digamos, de desvirtuar algunas mentiras que están dentro de la iglesia y dentro, digamos, de algunas posturas teológicas dentro, digamos, de este mundo. Eh, pero para antes quiero orar para que sea Dios guiándome y direccionándome, que Él sea haciendo su voluntad y que Él tenga misericordia a nosotros y que en este tiempo nos ayude a permanecer firmes para lo que se viene, ya que viene un tiempo complicado y difícil. Papito Dios, te pido que seas tú direccionándonos, tomando el control, y que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón conforme a tu voluntad. Rompe argumentos, estructuras y quita todo impedimento que pueda impedir este mensaje. Te pido que todo sea para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo y que seas tú haciendo tu voluntad con esta predica. Te pido que seas tú nuestro manager y que seas tú direccionando estas prédicas y que todo sea conforme a tu voluntad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 24, del 3 en adelante. Y es importante leer la palabra de Dios con exactitud, ya que hay muchas confusiones en este tema, pero muchas. Tanto las confusiones que yo me he dado cuenta es que muchos hablan acerca del arrebatamiento antes de la tribulación. Muchos hablan, digamos, de que seremos arrebatados antes de que venga el anticristo. Y digamos que quiero como confrontar esas verdades con respecto a lo que dice la palabra, para que no se dejen engañar de cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Y recuerda que es importante conocer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido leer la Biblia varias veces y, y he tratado de estudiar muy meticulosamente este tema, pero quiero hacer como un resumen por la gracia de Dios para que este tema no sea tan tedioso y de como unos puntos claves sobre este tema, ¿sí? Entonces empecemos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras
y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que vendrán rumores de guerra, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo creo que podemos decir de que esto se está cumpliendo, o digamos en los últimos 100 años se han dado más evidencias, eh, digamos de primero la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y, y estas guerras no han existido, digamos, anteriormente. O sea, el número de muertos de estas guerras es muy grande, ¿sí? Yo recuerdo que creo que la Primera Guerra Mundial aproximadamente murieron 10 millones de personas, y la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente creo que 70 millones de personas, y supuestamente la guerra donde hubo más muerte o más asesinatos fue la guerra, creo que, o sea, no estoy seguro, pero prefiero que lo averigüen, pero es lo que me acuerdo, que era la guerra entre Atila y el Imperio Romano, donde murieron aproximadamente menos de 200.000 personas. O sea, no se compara esta guerra con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación, que están diciendo que habrá tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Muchos tropezarán entonces. O sea, que está diciendo la palabra que cuidado, porque muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si yo me pregunto la siguiente, me hago esta pregunta: si Dios, porque Dios es soberano, si Dios castigó a la generación, digamos, de 1915 o 1940, porque digamos que Dios es un Dios que digamos que Él tiene el control de los tiempos, y a pesar, digamos, de que hay pecado en este mundo, Dios como que dice, se puede decir como que disciplina y castiga, ¿sí? Y yo me pregunto, antes no había televisión, antes de la Primera Guerra Mundial no había mucha televisión, o la gente de la Segunda Guerra no todos tenían mucha televisión, no existía el internet. Y yo digo, si esta generación pasó por eso que fue tan devastador, imagínense qué vamos a pasar nosotros, en donde, si ustedes se han dado cuenta, la generación cada vez más se está pervirtiendo, ¿sí? He escuchado, por ejemplo, juegos famosos, por ejemplo, el juego de la ballena azul, que consiste en que se hacen 50 retos y finalmente termina suicidándose. He visto es que la ruleta sexual, que es una práctica que se hace de orgías, y obviamente ha aumentado la pornografía, la violencia en la televisión, que eso hace que poco a poco perdamos sensibilidad. Y no quiero, digamos, ser como muy satanista, pero sí quiero hablar con respecto a la verdad, porque podemos dar evidencia de que si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, porque entonces yo me pregunto es, ¿acaso Dios no, o sea, yo me pregunto, si Dios hizo juicio sobre esas naciones, ¿cuánto no más habrá sobre estas generaciones que cada vez más se están apartando? Por consiguiente, esto puede dar evidencia de que aquí está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y recuerda que ahorita ya todo es más globalizado, generalizado, o sea que es más fácil contaminarse, es difícil permanecer en pureza. Yo recuerdo que nuestros abuelos y muchos tenían una mujer, ¿sí? Y se casaban con una mujer y tenían una relación. De acuerdo a estudios, aproximadamente el promedio que tiene una persona relaciones sexuales, digamos, con personas distintas, son para las mujeres 7 personas y para los hombres son 10 personas. Pero yo creo que ese número no es del todo cierto, yo creo que puede ser un poco mucho más. Y aquí también digamos que estamos leyendo y haciendo un análisis con respecto a Mateo 24. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo me hago la siguiente pregunta: con el internet, con todos los medios que hay y con toda la tecnología, ¿esto se puede cumplir más pronto de lo que podemos esperar? O digamos lo que una persona no hizo durante, o lo que hizo el cristianismo durante 1900 años, yo creo que se pueden dar las herramientas para que esto sea pronto, o no sé si de pronto esto se ha cumplido, pero la palabra dice: y entonces vendrá el fin. Pero es importante que estemos velando y preparándonos para esto. Por tanto, cuando ves en el lugar santo la dominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿qué es lo que es la dominación desoladora? Es el anticristo. El anticristo tendrá un periodo aproximadamente de 7 años en la tierra de gobierno, en donde 3 años y medio, en el tercer año y medio, dice que dejará, digamos, o sea, él hará un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero digamos que el pueblo de Israel dejará de ofrecer sacrificios en el año tercer y medio. Y obviamente, de acuerdo a lo que dice el anticristo, es que él va a perseguir la iglesia. Y él se opone de todo lo que sea con respecto a Dios. Y se creerá a Dios. Pero quiero avanzar un poco más con respecto a esto. Entonces la palabra de Dios dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y las que crían en aquellos días. Orad pues, que es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer nosotros: orad pues, para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí que está diciendo que la tribulación la va a enfrentar la iglesia. O sea, es decir, que Cristo no vendrá antes, Cristo no vendrá después de la gran tribulación. Pero mucha gente hablaba acerca de que nosotros, como Dios es un Dios justo, es un Dios muy bueno, pero no estoy diciendo que no sea eso, porque sí lo es, y como Él nos ama, entonces Dios no va a permitir que entremos en la gran tribulación. Pero la palabra de Dios dice que sí. Si Dios entregó a sus discípulos, y casi todos los discípulos fueron asesinados: Esteban, Pedro, Pablo. Entonces eso no quiere decir de que no seamos exentos a la persecución, porque la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero anímense porque yo he vencido. Entonces el evangelio de la prosperidad es o ese tipo de evangelio, digamos, de la comodidad, se podría decir. Evita que el cristiano no vele, como que se relaje y dice: ay no, si ya Cristo me salva, entonces no tengo. Pero aquí la palabra de Dios dice: prepárense, preocúpense, velen, ¿sí? Entonces aquí está diciendo que vendrá una gran tribulación. Si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere: mirad que aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. ¿Esto a quién está hablando? A la iglesia.
Le está hablando a los que creen, porque no le está hablando al mundo, sino a los que creen en Cristo Jesús y a los que lo siguen. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. También obviamente Dios les habla a las personas, pero la gente normalmente no quiere entender o creer. Pero Dios le habla a las personas, pero está enfocado al cuerpo de Cristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. ¿Qué quiere decir? Que harán milagros, sanidades, prodigios, pero ustedes no se pueden fundamentar solamente en eso. Por eso mucha gente dice, no, es que si no está lo sobrenatural, ahí no está Dios. No quiere decir eso. Dios tiene talentos. Hay iglesias que de pronto Dios les da dones y otras iglesias que le da otros dones. Pero les digo que eso no sea solamente su fundamento en la fe. Por eso es tan importante que el cristiano lea la palabra y pueda escudriñar la palabra para que no sea engañado. Y vuelve a decir acá en Mateo 24-25, ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no le creáis. ¿Qué está diciendo? No creáis a los que se lleguen a decir eso. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra el occidente, así será también la venida del hombre. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto quiere decir que seremos, ahí es donde se va a presentar el arrebatamiento, ¿sí? Ahí se va a presentar de que, dice la palabra, que los que eh, resucitarán primero, los que hayan muerto en Cristo, ¿sí? Y ahí, después de eso, los que están con vida o los que permanecen ahí serán transformados y seremos arrebatados juntamente con Cristo Jesús. Pero aquí es la evidencia. Después seguimos, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, dice, inmediatamente después, o sea, después no, antes de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Qué dice? O sea, una señal que tú puedes darte cuenta, y eso es algo que tú tienes que sí o sí guardarlo en tu corazón para que no seas engañado, porque puede venir falsos cristianos, falsos cristos, que pueden hacer grandes cosas y pueden ser engañados. O sea, miren esto atentamente. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, que inmediatamente después de la tribulación, después de la tribulación, de ese momento de la tribulación, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces, o sea, después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué está diciendo? Que Cristo vendrá en el cielo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo ojo lo verá. O sea, ninguno se ha engañado, porque muchos dirán, aquí está el Cristo, o de pronto dicen, todo ojo lo verá porque lo vieron todos por televisión. No, lo verán del cielo y será una señal que todo el mundo la verá. Y dice que vendrá con gran, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Qué dice así? Después de esto que venga, dice, y enviará a sus ángeles, va a enviar a sus ángeles, que es el arrebatamiento, y juntará así a sus escogidos. Sus escogidos es la iglesia. No los que se salvan antes y después, no, es la iglesia. ¿Sí? Aquí es muy claro lo que lo dice. Sí, aquí no, en la palabra yo he tratado de leer y nunca dice dos arrebatamientos, que se arrebató antes de la tribulación y después. No, eso es una mentira completamente falsa. Así tú estés bien delante de Dios, vas a pasar por tribulación, pero por eso la palabra dice que oren para que sean guardados de la tribulación. O sea, es decir, cuando se refiere a orar, no quiere decir que no sea solamente orar por de pronto los entreguen, no, sino orar
para que ustedes no caigan al mundo y no se pierdan. ¿Sí? Eso está en Lucas. Pero vamos a ver si de pronto los puedo leer ahorita. Y dice aquí: y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando miremos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí está diciendo lo que realmente es. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, es decir, realmente Cristo viene por segunda vez. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Es decir, nadie, absolutamente nadie lo sabe. Solamente el Padre, ni siquiera Jesucristo lo sabe. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaba comiendo, bueno, esto con respecto a que nadie lo verá, no estoy seguro si Cristo lo va a saber, pero creo que, no lo recuerdo, pero aquí lo dice, es que ni aun los ángeles del cielo lo saben, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así se verá la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, o sea, normalmente uno va a estar comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice la palabra? La gente normalmente que no están velando o no están en comunión con Dios, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, que aquí les pido de pronto disculpas, aquí lo que está diciendo es que muchos no entenderán, ¿sí? Así también será la venida del hombre. Entonces aquí muestra claramente que antes de que Cristo venga, vendrá la gran tribulación, vendrá el anticristo, ¿sí? Pero por eso les digo, hermanos, de que es importante que velen. Pero aquí vamos a mirar un ejemplo claro que realmente lo que se está diciendo en Mateo 24, vamos a compararlo con otro versículo de la palabra para contrarrestar la idea de que mucha gente dice que seríamos arrebatados antes de que Cristo venga, y eso es algo completamente falso. Bueno, esto es 2 Tesalonicenses 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué está diciendo? No se turben de la manera como piense, ni os conturbéis ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Se manifiesta antes el hijo de perdición. Dice, aquí muestra quién es el anticristo, el cual se opone, aquí muestra su carácter, o muestra, digamos, como quién es él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, se hará pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Aquí qué está diciendo? Entonces se manifestará aquel inicuo y el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando Cristo venga, se terminan los 7 años del anticristo. Cuando se termina los años del Cristo, Cristo viene y con el resplandor de su gloria lo mata. No más. Entonces aquí está mostrando que
que el anticristo es antes de la segunda venida de Cristo. Ya lo ha dicho una, dos y tres veces en la palabra. Y entonces se manifestará aquel único a quien el Señor matará. Y único cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué dice? Es obra de Satanás. No es como que humano o es como que hay otro Mesías, no. Es una obra de Satanás que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, hará gran señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron, que dice, el amor de la verdad. Es importante que dice el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso es tan importante pedirle a Dios que te lleve a toda verdad y que vivas en la verdad, que apliques la verdad, para que no seas engañado. Y la única manera es orando y leyendo la palabra, teniendo tu intimidad con Dios. Y obviamente también Dios utiliza hermanos de la iglesia, el cuerpo, pero lo importante es leer la palabra y su comunión con Dios. Y Él se encargará de responderles y llevarlos a toda verdad, a través de su Espíritu Santo. Sino que se complaciera en la injusticia. Yo quiero leerles un artículo que me llamó mucho la atención acerca de un hombre que me llamó mucho la atención. Y yo digo que aunque este hombre de pronto no sea el anticristo, pero puede ser una manera como el anticristo, como Satanás puede preparar para la venida del anticristo. O sea, por eso les digo, cojan lo bueno y desechen lo malo, porque como no estoy en este momento basado en la palabra, sino que estoy solamente conociendo y decir, esto lo vi y puede ser posible, pero les digo, hermanos, de que lo importante es que oren a Dios para que Dios traiga revelación. Y no quiere decir que este sea el anticristo, sino que puedo decir de que es la manera como el enemigo puede trabajar o cómo puede, digamos, manifestarse. Estoy colocando un ejemplo. Entonces voy a leer quién es Maitreya. ¿Sí? Ha sido esperado durante generaciones por todas las religiones más importantes. Los cristianos lo conocen como el Cristo y esperan su inminente regreso. Los judíos lo esperan como el Mesías. Los hindúes buscan la llegada del Krishna. Los budistas la guardan como Maitreya Buda. Y los musulmanes prevén el Imán Mahdi o el Mesías. Los nombres pueden diferir, pero muchos creen que todos se refieren a la misma persona, el instructor del mundo, cuyo nombre es Maitreya. Prefiriendo que se le conozca simplemente como el instructor, Maitreya no viene como un líder religioso o para fundar una nueva religión, sino como un instructor y guía para todas las personas, pertenezcan no a una religión. En este momento de una gran crisis política, económica y social y medioambiental, Maitreya inspirará a la humanidad para que se considere como una familia. O sea, va a mostrar como unidad. Por eso la palabra dice, cuando venga la palabra paz y seguridad, vendrá la calamidad. ¿Sí? No sé si dice exactamente así, pero da a entender eso. No recuerdo en qué versículo, pero búsquenlo en Google, paz y seguridad, y ahí le va a aparecer la cita. Y creen una civilización basada en el compartir. O sea, va a hablar cosas bonitas, la justicia económica y social y la cooperación global. O sea que va a aparecer una persona que, entre comillas, como un salvador. Él lanzará una llamada a la acción para salvar a millones de personas que se mueren de hambre cada año en un mundo de abundancia. Entre las recomendaciones de Maitreya se encuentra un cambio de prioridades sociales para que la alimentación, la vivienda, el vestir, la educación y la atención médica apropiados se conviertan en derechos universales. O sea, les va a hablar todo lo que el hombre quiere escuchar. Bajo la inspiración de Maitreya, la misma humanidad hará los cambios necesarios y creará un mundo más razonable y justo para todos.
Entonces, eh, aquí hay un hombre que se llama Benjamin Camp, si no estoy mal, y él es como, entre comillas, como un Juan el Bautista. Él ha estado predicando sobre este hombre desde 1977. Y él habla acerca de Maitreya, de lo que ha hecho, y dicen que desde 1988 Maitreya se aparecía milagrosamente en todo el mundo, principalmente a grupos religiosos fundamentales, presentando los términos más sencillos de las grandes leyes espirituales que gobiernan nuestras vidas. Así, mediante señales cada vez más constantes y manifestaciones espirituales de las que ampliamente informan ahora los medios de comunicación, ya ha tocado los corazones de millones de personas preparándolos para su inminente aparición. O sea, esto yo lo investigué también y vi videos, digamos, de un periódico donde hablaban acerca de esto y los milagros que hizo, pero no quiere decir de que este hombre sea un anticristo o no, sino que digo que es una preparación, puede ser. Pero lo que me llama la atención es que el hombre que ha hablado acerca de Maitreya es un hombre que tiene influencia y que tiene una organización que se llama Share. Y la página, si la quieren buscar, pero no la recomiendo, es wshare raya.es.org Maitreya. Recuerden que todo lo que está diciendo ahí es mentira, pero si quieren colaborar, la información si es cierta, aquí está. Y este hombre, yo vi que tenía tanta influencia que hasta publicó un mensaje publicitario en CNN, ¿sí? Entonces él dice, el día de la declaración, en el momento más pronto posible, Maitreya demostrará su verdadera identidad. En el día de la declaración, las cadenas internacionales de televisión se conectarán y Maitreya será invitado a hablar al mundo. Todos verán su rostro en la televisión y escucharán sus palabras telepáticamente en el idioma propio de cada uno de todos. Esto que está diciendo podría ser posible porque recuerda que la palabra dice que hará milagros, o como se dice, con manifestaciones milagrosas, pero yo no quiero decir que esto sea cierto, sino que yo digo que puede ser posible. Pero aquí dice, y como dice la palabra, como todo se cumplió esta profecía con respecto a que dice en las cadenas internacionales, pero yo digo, no, hermanos, no se dejen engañar, recuerden que Cristo vendrá sobre las nubes, sobre el cielo, y todo lo vendrá, y antes de que Cristo venga se oscurecerá todo, ¿sí? Como dice en Mateo 24, para que no sean engañados, porque este hombre aparenta ser un hombre piadoso, pero recuerda que la palabra de Dios dice que hay personas que aparentan ser piadosos, pero realmente son lobos vestidos de oveja, ¿sí? Como los fariseos. Los fariseos demostraban piedad, pero estaban llenos de iniquidad. Les pido de pronto disculpas si de pronto ven que hay algún error exacto doctrinal, pero trato como de dar lo que eh, puedo hacer, pero bueno. Entonces, en este día la experiencia compartida por la humanidad mira que les va a decir, de su profundo amor dará lugar a cientos de miles de curaciones espontáneas que sucederán en todo el mundo. Este día marcará el comienzo de su misión abierta en el mundo. O sea que les digo, hermanos, que el hermano que no esté leyendo la palabra, o el hermano que de pronto va a una iglesia pero no tiene una comunión con Dios, probablemente pueda ser engañado. Por eso es importante, hermanos, que le pidan a Dios que los guarde, que los lleve a toda verdad y que entreguen su vida a Cristo por completo. Recuerda que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque la palabra de Dios habla acerca de qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para esos tiempos difíciles, que se llama la preparación. Y vamos a ir a Mateo 25 acerca de la parábola de las 10 vírgenes.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Qué dice la palabra? Estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre viene. ¿Cuál es el consejo que Dios nos dice? Velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Espero, hermanos, que esto les haya quedado claro, y recuerden muy claramente que la iglesia pasará por la gran tribulación y Cristo vendrá después de la gran tribulación y después del tiempo del anticristo. Por eso es importante que estemos preparados, porque recuerden cómo ha aumentado en estos tiempos y cómo las profecías, como por ejemplo Daniel diciendo: y la ciencia aumentará y la gente se moverá de aquí para acá. No estoy diciendo con exactitud, pero es lo que da a entender. Entonces es importante, hermanos, que le pidan a Dios que les muestre y les revele en qué tiempo estamos, y qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él quiere que hagamos para este tiempo, para que no seamos engañados, y que nos prepare, independientemente así Cristo venga, no se sabe cuándo, pero es importante que estemos pendientes. Y le doy gracias por haber escuchado estas 7 prédicas, y espero que Dios los bendiga conforme a su voluntad. Y voy a hacer como una oración. Papito Dios, te pido que seas tú aclarando todas las dudas que tengan mis hermanos. Te pido que seas haciendo tu voluntad, y te pido que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, y que esta palabra cumpla su propósito, Padre amado. Te pido que tú seas el manager, Padre celestial, y que esta palabra cumpla su propósito nuevamente, Padre celestial. Te ruego que nos perdones, que nos limpies, Padre celestial, y te ruego que nos lleves a toda verdad. Y te pido que nos guardes de las mentiras del diablo, las mentiras de este mundo y las mentiras de la falsa doctrina. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y espero que Dios los bendiga en gran manera. Les pido que oren por mí para que Dios me guíe y haga su voluntad en mí, y me dé fuerzas para poder hacer su voluntad. Gracias a todos, y me despido de ustedes. Un abrazo grande. Chao.